habiendo tratado en las conferencias anteriores con la importancia de estructurar el sermón y con la estructura del cuerpo del sermón, en la mañana de hoy pasaremos a considerar la introducción y la conclusión para finalizar luego con algunas ideas acerca del buen uso de las palabras en la predicación. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar la introducción. Como decíamos en el día de ayer, tanto la introducción como la conclusión deben ser escritas cuando ya tengamos una idea clara de lo que vamos a predicar. En el caso de la introducción, eso no significa necesariamente que debamos escribirla cuando el sermón o el bosquejo general esté completamente redactado. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero debemos tener al menos los puntos principales del armazón antes de aventurarnos a redactar la introducción. La introducción del sermón es sumamente importante y por lo tanto no debe ser descuidada en nuestra preparación y mucho menos eliminada. Como bien nos dice John Brodus, los hombres tienen una aversión natural hacia lo abrupto y disfrutan un planteamiento algo gradual. Rara vez un edificio tiene una apariencia agradable si carece de un portal o alguna clase de entrada que invite. Una pieza de música elaborada siempre tendrá un preludio de al menos unas pocas notas introductorias. Una buena introducción es aquella que logra al menos los siguientes propósitos. En primer lugar, despertar el interés del oyente por el asunto que vamos a exponer. Una buena introducción despierta el interés. Y en segundo lugar, presentar el tema y preparar al auditorio para entenderlo. Un profesor de homilética decía que al empezar el sermón, el predicador debe asegurarse de que sus frases introductorias tengan garfios de hierro para cautivar en el acto la mente de sus oyentes. Una introducción debe tener garfios de hierro, atrapar y cautivar a los oyentes para que te escuchen. Cuando el predicador se sitúa detrás del púlpito, no debe asumir que todo el mundo allí está preparado para recibir la predicación o para poner su atención en ella. La introducción debe persuadir al auditorio, persuadirlo a poner toda su atención en lo que se dirá a continuación. Y aquí, hermanos, algunos principios prácticos que debemos tomar en cuenta a la hora de preparar la introducción. Algunos principios prácticos. En primer lugar, la introducción debe estar íntimamente relacionada con el tema del discurso. Evidentemente, la introducción debe estar íntimamente relacionada con el tema del discurso. Tenemos que introducir lo que vamos a exponer. Si lo que vamos a exponer está divorciado de la introducción, eso no tiene sentido. Pero al mismo tiempo debemos añadir que la introducción debe ser distinta de la discusión. No debemos anticiparnos a lo que corresponde realmente al cuerpo del sermón. Y esta es una práctica errónea muy común. Entrar demasiado rápido en la introducción en asuntos que van a ser tratados luego en el cuerpo del sermón. La introducción prepara al auditorio para lo que vamos a tratar, pero no entra en el desarrollo del asunto mismo. En segundo lugar, la introducción generalmente debe ser breve. En segundo lugar, la introducción generalmente debe ser breve. Y digo generalmente porque hay casos excepcionales en que el tema requiere de una introducción más extensa que lo acostumbrado. Pero esos casos, hermanos, deberían ser los menos. La introducción, como ha dicho Maurice Roberts, debe ser como un apretón de manos que establezca la relación entre el predicador y la audiencia antes de servirles la comida del sermón. Es un apretón de manos y entra a predicar. Debe ser breve. En tercer lugar, la introducción debe generalmente consistir de un solo pensamiento.
La introducción generalmente debe consistir de un solo pensamiento. Ella debe llevarme al cuerpo del sermón, no a otra introducción. Al cuerpo del sermón. Como alguien dijo al respecto, no hay que hacer un pórtico para otro pórtico. La introducción es el pórtico. ¿Y a dónde me lleva? Al edificio, no a otro pórtico. Por lo tanto, la introducción debe tener una sola idea. Eso suele suceder cuando la introducción es larga y compleja, que la gente siente que lo están llevando de un pórtico a otro. Ese tipo de introducción hace sentir a la gente que se ha metido en un laberinto, que uno no sabe a dónde va a parar. Y la iglesia está allí pensando, ¿a dónde me quiere llevar este hombre? Y vuelta y vuelta. Hermano, los laberintos son buenos para jugar al escondido, no para los sermones. Tan pronto hemos llamado la atención de nuestro auditorio y los hemos orientado en cuanto al tema que vamos a exponer, debemos entrar de inmediato en el cuerpo del sermón. Si seguimos dándole vueltas al asunto, alargaremos la introducción más de lo prudente. En cuarto lugar, la introducción debe ser interesante. La introducción debe ser interesante. Un autor dijo lo siguiente: los primeros minutos del sermón son cruciales. Es en estos momentos que el ministro se ganará o perderá la atención de la congregación. Si sus comentarios iniciales son triviales, aburridos, irrelevantes, probablemente perderá de principio la atención que de otra manera habrían podido dispensar de buena gana a sus oyentes. Si, por otra parte, empieza su sermón con lo que es de vital interés para la gente o que les atrae, se ganará su atención de entrada y los preparará para el mensaje que quiere dar. Hermanos, la introducción debe ser interesante. Eso no quiere decir necesariamente que debe ser pomposa. Eso no quiere decir necesariamente que tiene que ser extravagante. Hay personas que para captar la atención comienzan su sermón en una forma tan extravagante. Eso no es necesario. Recuerdo haber oído de un sacerdote católico romano cuyo feligresía se le dormía en el sermón desde que él empezaba a predicar, y habló con un sacerdote más viejo y decirle: mira, yo no sé qué hacer porque cuando comienzo a predicar la gente se me duerme. Y dice: bueno, mira, cuando yo tengo ese problema, yo digo algo que los choque, algo bien extravagante, bien extraño. Por ejemplo, yo digo algo como esto para empezar: en el día de ayer estaba en los brazos amantes de una mujer. Inmediatamente toda la congregación me pone atención, entonces yo añado: en los brazos de mi madre. Es una forma muy extravagante. El problema es que el sacerdote al otro domingo le gustó tanto el asunto que empezó su sermón de esa manera. La semana pasada estaba en los brazos amantes de una mujer. ¡Ay! Se me olvidó quién era. Lo hizo peor. Lo hizo peor. Hermanos, no pretendamos comenzar los sermones con cosas extravagantes, pero debemos ser interesantes. En quinto lugar, un sermón nunca, y pongo esto con énfasis, nunca debe empezar con una apología. Un sermón nunca debe comenzar con una disculpa. Puede ser, hermano, que el sermón de hoy resulte un poco técnico, pero es que no, hermano, no se disculpe. Nunca comiences el sermón con una disculpa, o lo que es aún peor: yo no tuve mucho tiempo para prepararme esta semana, pero cuando un predicador comienza un sermón pidiendo excusas, no se está ganando la simpatía de la gente, se está ganando que no le presten atención. Alguien dijo una vez que hay tres tipos de predicadores: aquellos a quienes tú no puedes oír, aquellos a quienes puedes oír y aquellos a quienes debes oír. Durante la introducción, ya la congregación usualmente ha decidido qué tipo de predicador eres tú. ¿Eres tú de los que ellos no pueden oír, de los que pueden oír o de los que deben oír? Bueno, es en la introducción que tú le vas a mostrar a ellos qué tipo de predicador eres tú.
Otro error común, similar a este, es comenzar el sermón diciendo algo como esto. Pensando esta semana lo que yo iba a predicar, se me ocurrió hablar de tal o cual cosa. Eso le dice de entrada a la congregación que el asunto no es tan importante, sino que fue algo que se te ocurrió de repente, y como tenías algo que predicar, tenías que predicar de algo, pues decidiste hablar de eso. Hermanos, un buen predicador no es aquel que tiene que decir algo, es el que tiene algo que decir. No es el que tiene que decir algo, es el que tiene algo que decir. La congregación debe percibir en la introducción que nosotros tenemos algo importante que compartir con ellos. En sexto lugar, las introducciones deben ser variadas. Las introducciones deben ser variadas. Hay predicadores que comienzan siempre de la misma manera. Y si hacemos eso domingo tras domingo, eso puede generar que algunos en la congregación pierdan el interés desde el principio. Debemos variar la presentación de nuestros sermones. Nosotros podemos comenzar con el texto mismo que vamos a exponer. Por ejemplo, podemos explicar algo del contexto del pasaje. Podemos traer algunos detalles históricos, algunos detalles geográficos, que no solo arrojen claridad sobre el texto, sino que también lo hagan más vivo e impactantes e interesantes. Por ejemplo, vamos a predicar de Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cómo podemos introducir un pasaje como este? Permítanme sugerirles una introducción. Podemos comenzar diciendo algo como esto. En la margen noroeste del lago de Galilea hay una hermosa planicie que en los tiempos del Señor era llamada la tierra o llanura de Genezaret. Tiene la forma de una media luna y posee unos 6,5 kilómetros de largo y unos 3 kilómetros de anchura en su parte más amplia. Es una tierra muy fértil debido a que posee varias fuentes de aguas que descienden de las montañas, y por lo mismo es una tierra muy hermosa. Hace cientos de años atrás, en esa planicie, se encontraban asentadas 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum, siendo esta la más importante de todas. Cerca de ellas pasaba el camino principal de Damasco a Tolemaida, por donde transitaba el tráfico con Egipto. Mateo el evangelista nos dice que en Capernaum había un puesto de aduanas y una guarnición de soldados romanos, lo cual revela la importancia de esta ciudad. A unas 2,5 millas al norte de Capernaum se encontraba Corazín, y al noroeste Betsaida, el lugar nativo de Andrés, Pedro y Felipe. En estas 3 ciudades Cristo ministró ampliamente durante su ministerio, y fue también contra ellas que pronunció una de las amonestaciones más duras que salieron de sus labios durante su ministerio. Y ahí leemos el texto. Ahora, ¿todo esto para qué sirve? Hermano, más adelante, estos datos que yo acabo de dar pueden servirnos para mostrar cómo esta gente había despreciado los privilegios que Dios les había dado, sobre todo el privilegio de haber tenido a Cristo entre ellos y no haber reaccionado a su predicación. Aparte de que, siendo un sitio tan hermoso, tan fértil, tan próspero, las personas allí no se imaginaban el castigo tan grande que vendría sobre ellos por causa de su pecado. Eso coloca a la gente en el lugar donde Cristo pronunció esas palabras.
También podemos comenzar el sermón con alguna historia relacionada con nuestro tema. Cuando iba a comenzar a predicar sobre la carta a los Efesios, me topé con una historia de la vida real que era perfecta para introducir mi estudio. La idea de usar esta historia no fue original, ya que la encontré precisamente en la introducción de un comentario escrito por otro autor a la carta de Pablo a los Efesios, y yo lo que hice fue adaptarlo. Así que comencé la introducción con estas palabras. A principio de siglo vivió en los Estados Unidos una señora llamada Hetty Green, quien a la hora de su muerte en el año 1916 había acumulado una fortuna de $100 millones. Eso es mucho dinero actualmente, pero era muchísimo más en aquel tiempo. Sin embargo, Hetty Green llegó a ser conocida como la mujer más miserable de América. Era tan avara que prefería comer avena fría para no gastar calentando el agua. En cierta ocasión, su hijo sufrió una lesión muy severa en una pierna, y fue tanto el tiempo que esta mujer tardó buscando una clínica que lo atendiera gratis, que finalmente hubo que amputarle la pierna por lo avanzada que estaba la infección. He aquí un caso severo de avaricia. Esta mujer tenía enormes recursos a su disposición, pero tomó la decisión de no usarlos. Vivió como una miserable siendo millonaria, y a la larga de nada le sirvió todo cuanto tenía. Es de poco provecho tener mucho cuando no se sabe o no se desea usarlo. Y tristemente, muchos que profesan la fe de Cristo se parecen a esta mujer. Y no porque son avaras como Hetty Green, en la mayoría de los casos es por ignorancia. Estos hombres y mujeres se encuentran en peligro de malnutrición espiritual, aunque tienen a su disposición un gran almacén de alimentos y recursos espirituales. Y nada mejor para corregir esta anomalía que lo que vamos a hacer, si Dios lo permite, en estos próximos domingos en la mañana: estudiar expositivamente, versículo por versículo, la carta de Pablo a los Efesios. Ya la gente sabe de qué trata la carta, qué es lo que vamos a hacer, y están interesados en el resto. Pero hay aún muchas formas variadas de comenzar un sermón. He aquí algunas sugerencias contenidas en el libro El redescubrimiento de la predicación expositiva. Dicen ellos, pues son varios autores, que podemos comenzar nuestro sermón con estadísticas actuales que señalan un problema contemporáneo sobre el cual se hablará en nuestro mensaje. Podemos comenzar con ilustraciones históricas que sirven para familiarizar a los oyentes con el tema. Podemos usar sucesos actuales que se relacionan con el mensaje. Ayer hablábamos de la tragedia de Nepal. Es una historia impactante para comenzar un sermón sobre la mansedumbre. Podemos comenzar con historias de la vida real. Podemos comenzar con ilustraciones biográficas, con citas contundentes, con preguntas retóricas dirigidas a la audiencia. Preguntas retóricas son aquellas que no esperan una respuesta necesariamente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Eso es una pregunta retórica. Podemos comenzar con experiencias personales del predicador, con problemas relacionados con la vida para los cuales se ofrecerán soluciones bíblicas. Quizás algunos de ustedes están teniendo problemas con sus hijos adolescentes. Ese es un punto para comenzar un sermón. La gente en la iglesia probablemente está lidiando con eso. ¿Cómo podemos lidiar con nuestros hijos adolescentes? De eso estaremos hablando en esta mañana o en esta tarde. Podemos comenzar el sermón trayendo a colación la confusión actual en cuanto a la enseñanza bíblica que el predicador corregirá y aclarará. Podemos comenzar con correspondencia personal interesante. En estos días recibí una carta donde alguien me relataba lo siguiente. A la gente le interesan esas cosas. Podemos comenzar con relatos imaginarios. El pastor Salvador Gómez, en su mensaje del martes, comenzó con un relato imaginario. Podemos comenzar con parábolas de la vida real. Podemos sugerir una situación hipotética
y luego preguntar cómo reaccionarías tú en medio de esa situación. Todas estas son formas apropiadas para introducir un mensaje, pero no podemos seguir ampliando este asunto. Ahora debemos movernos al último aspecto al que todo predicador debe poner atención cuando prepara un sermón, y me refiero a la conclusión. Eso no quiere decir que yo estoy concluyendo, lo que estoy diciendo es que vamos a hablar de la conclusión. Como su mismo nombre lo indica, en esta etapa del mensaje, el predicador debe concluir el tema que está tratando. Ahora, eso puede parecer muy obvio, pero tristemente, hermanos, se falla mucho en esto. La conclusión es para concluir, no para detenernos. Es para concluir. Hay personas que terminan abruptamente su sermón. Bueno, hermano, el tiempo ya no me da más, el domingo siguiente continuamos. No termine así. Bueno, ya yo concluí. No, usted se detuvo, no concluyó. La conclusión es para concluir, no simplemente para detenernos. Esa parte del sermón es tan importante como lo es un buen aterrizaje para el avión. Si el avión gira y gira y gira en círculo sin poder aterrizar, la gente comenzará a desesperarse y el efecto del sermón se puede perder. La conclusión no siempre posee la misma forma. Varía de acuerdo al mensaje, al auditorio e incluso a la personalidad del expositor. Las formas más comunes de concluir un sermón son las siguientes. En primer lugar, por medio de la recapitulación, es decir, revisando rápidamente los puntos principales del sermón. Eso es muy útil cuando una serie de deberes han sido expuestos durante el sermón y que nosotros queremos grabar permanentemente en el auditorio. Por ejemplo, hemos estado exponiendo Efesios 5. Efesios 5:25 en adelante. ¿Cómo debe amar el marido a su mujer? Bueno, en primer lugar, debe ser un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En segundo lugar, debe ser un amor santificante, se entregó por ella para santificarla. En tercer lugar, debe ser un amor, y ustedes siguen por ahí, en el bosquejo que tengan. Al final del sermón, sería importante recapitular para grabar estos deberes permanentemente en el auditorio. Sin embargo, no sugiero que limiten la conclusión a una mera recapitulación. El sermón debe guiar a algún sitio y por lo tanto la conclusión debe contener algún aspecto práctico que impacte y persuada la conciencia de los oyentes, que impacte y persuada. También podemos concluir el mensaje con una ilustración, o podemos concluirlo con una cita contundente, o con una pregunta o una serie de preguntas. Estamos hablando aquí de la soberanía de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios. Y concluimos el sermón con una situación hipotética. Estás en tu casa, son las 12 de la noche y de repente te despierta una llamada telefónica. Lo lamento, pero tengo que darte una mala noticia. ¿Cómo reaccionas tú en medio de una situación como esa? ¿Confiado en la soberanía, la gracia, la misericordia y el poder de Dios? Es una pregunta importante que ayuda a los oyentes a aplicar el sermón. Sobre todo, hermanos, debemos terminar con direcciones específicas que indiquen al auditorio qué es lo que ellos deben hacer con el mensaje que han escuchado. Dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 25, que no debemos ser como aquellos que miran en un espejo su rostro natural, sino aquellos bienaventurados que practican lo que oyen. Spurgeon decía que algunos predicadores son como los malabaristas chinos,
que arrojan sus cuchillos contra una persona que está en la pared, pero el chiste está en que nunca se le pegue el cuchillo. Obviamente. El chiste está en que el individuo está ahí y los cuchillos se le pegan bien cerca, pero nunca le dan. Hermanos, nosotros no somos malabaristas chinos, somos predicadores. Y cuando lanzamos el cuchillo lo hacemos para que se le pegue a la gente, no para que no se le pegue. Es para que se le pegue. Háblale a tu auditorio conforme a la necesidad que ellos tienen. Hay algunos allí en el auditorio que necesitan ser alentados, otros consolados, otros reprendidos, otros necesitan dirección y guía, otros necesitan al Salvador. Y todas esas necesidades deben estar en mi mente a la hora de aplicar el sermón. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que debo tener una dirección específica para todas las clases de personas que componen mi auditorio en cada uno de mis sermones. No, eso no quiere decir eso. Pero si pensamos en ellos, será más fácil para nosotros aplicar la verdad bíblica a las personas de carne y hueso a las que vamos a predicar. Recuerdo hace unos años atrás, predicando acerca de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6, y vosotras casadas estás sujetas a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ustedes conocen el texto. Y recuerdo que al final trajimos una palabra de aplicación, primero a las esposas en general, segundo a las esposas casadas con hombres incrédulos, tercero a las solteras que están allí. Y les decíamos, jóvenes solteras, noten cómo el apóstol Pedro está hablando aquí a las mujeres casadas con hombres inconversos, como si fuera una aflicción. Algunas hermanas llegaron al evangelio ya casadas con hombres inconversos, pero joven soltera, soporta la tentación de casarte con un incrédulo, porque ese es el infierno que te espera a ti. Hay una palabra para la soltera que podemos aplicar allí. Alguien sugiere los siguientes principios que debemos tomar en cuenta a la hora de preparar la conclusión. Principios para preparar la conclusión. En primer lugar, no añada material nuevo en una conclusión. Eso es una falta grave. No añada material nuevo en una conclusión. ¿Qué es lo que hace la conclusión? Concluir el tema que hemos estado tratando, no traer cosas nuevas. En segundo lugar, haga que la conclusión sea clara y específica. Como decía hace un momento, tírale los dardos al corazón de la gente. La predicación no debe ser un petardo chino que solamente haga ruido, debe ser una escopeta y los tiros deben ser tirados a las personas. Haga que la conclusión sea clara y específica. 3. Permita que su conclusión refleje las demandas del pasaje que acaba de predicar. Estamos concluyendo el pasaje que acabamos de predicar, o el tema. 4. Sea directo y breve. Sea directo y breve. Una conclusión debe ser proporcional al cuerpo del sermón. Si usted predicó 50 minutos, no alargue la conclusión más de 5 minutos. Aunque esto no es la ley de Media y de Persia. Se entiende que hay situaciones y situaciones, pero generalmente debe ser breve. 5, y esto es muy importante, cuando comience a concluir, concluya. No hay una cosa más frustrante que cuando la iglesia siente que el avión está a punto de aterrizar y ya la gente como que se preparó para eso y de repente y vuelve a acampanarse. Eso es frustratorio. No, hermano, si empezamos a concluir, concluye. Si ya empezaste a aterrizar, aterriza. Ay, es que de repente me vino a la mente algo, sí, pero ya lo dejaste atrás. Ya lo dejaste atrás. Si vas a concluir, concluye. Aterriza el avión. Que cuando ese avión comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta, y ya la gente comienza a moverse en la silla y comienzan a inquietarse. Y con razón. 6,
dirija la conclusión para hacer que las personas cambien sus creencias y o comportamientos. Nosotros estamos allí para arrojar luz en el área que estamos predicando. Tenemos que dirigir la conclusión a la que las personas tengan una nueva forma de pensar con respecto a esta luz que hemos traído de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y séptimo, ya lo dijimos antes, tenga presente la composición de su auditorio. Me decía un pastor en España recientemente, recordando lo que el pastor Piñero hablaba hace un momento, que en la iglesia donde él se crió nunca iban inconversos, nunca. Pero los mensajes siempre terminaban con una apelación evangelística. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Siempre con la misma apelación evangelística y nunca vienen conversos. A menos que yo piense que en la iglesia hay personas que están allí que profesan ser miembros que son inconversos. Y eso es lícito. Eso es lícito. Pero yo tengo que pensar en las personas que componen mi auditorio. Si yo estoy predicando en un asilo de ancianos, yo no voy a llevar una aplicación de la crianza de niños. Porque esas personas están en otra cosa. En este asunto, hermanos, como en todo lo demás que hemos tratado en esta conferencia, la práctica es lo que nos hará más diestros en la aplicación de estos principios a la hora de redactar la conclusión. Ahora, hermanos, para finalizar, yo quisiera tratar con un aspecto más que se encuentra íntimamente relacionado con todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre la preparación para predicar. Hemos hablado de estructurar el sermón, de cómo preparar el cuerpo del sermón. Hemos hablado de la introducción y de la conclusión. Pero todos esos elementos que componen un mensaje poseen a su vez un elemento que es común a todos ellos. Todos ellos están conformados de palabras. Hemos visto el sermón como un cuerpo. Dijimos que tiene huesos, tiene carnes y músculos y tiene ligamentos. Bueno, hermanos, las palabras son las células. Las palabras son las células de los que están hechos los sermones. Por tal razón, no quisiera concluir esta conferencia sin traer algunas ideas sobre el buen uso de las palabras en la predicación. El buen uso de las palabras en la predicación. En el día de ayer, en el tiempo de preguntas y respuestas, algunas preguntas giraron en torno a las notas del predicador. Y no vamos a repetir todo cuanto dijimos ayer al respecto. Lo lamentamos. Si usted no estuvo ayer aquí, no podemos repetir todo otra vez. Pero ya sea que escribamos todo el sermón, o ya sea que escribamos simplemente un bosquejo con unas cuantas notas, algunos más, algunos menos, o que no llevemos al púlpito absolutamente nada más que la Biblia, el punto es que debemos considerar con cuidado las palabras que vamos a usar en nuestra exposición. ¿Qué clase de palabras debemos usar al predicar? Hermanos, créanme, esto es trascendental. Los sermones se componen de palabras. Usted puede tener una idea brillante, pero si las palabras que escogió no fueron apropiadas, el efecto se perderá. ¿Qué clase de palabras debemos usar al predicar? Bueno, en primer lugar, deben ser palabras simples y claras. En primer lugar, deben ser palabras simples y claras. De un político inglés se dijo en cierta ocasión que era un retórico sofisticado, embriagado con la exuberancia de su propia verbosidad. Sería muy triste que se dijera eso de un predicador. Hay personas que les fascina oírse a sí mismos. Entonces buscan palabras pomposas, exuberantes, extraordinarias, porque les gusta cómo suenan. Hermanos, no debemos llevar al púlpito un lenguaje rebuscado y oscuro
oscuro. Debemos ser simples y directos para que todo el mundo entienda. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que la gente piense que tú hablas bien o que entiende el mensaje? No, que la gente entienda el mensaje. Pues díselo directa y claramente. Leí en estos días un reporte que me llamó muchísimo la atención, que alguien escribió para el servicio social acerca de una paciente. El reporte decía lo siguiente, y los médicos son fantásticos para hablar con una jerga que nadie entiende, excepto ellos. Pero el reporte decía lo siguiente: este anciano geriátrico de sexo femenino tiene múltiples problemas articulares que limitan las actividades deambulatorias. La ausencia de un intercambio verbal agrava su separación de la realidad y refuerza su aislacionismo. Ya no es capaz de relacionarse con los hechos a estas alturas. Las consideraciones psicogeriátricas en el contexto de una distorsión conceptual y una paranoia son también parámetros en las dimensiones totales de sus problemas. Un médico cogió este reporte y lo tradujo con estas palabras: esta mujer de 83 años de edad tiene artritis, no puede desplazarse, está sola, confundida y asustada. Ya. ¿Para qué mortificarse la existencia con un lenguaje tan rebuscado si podemos decirlo, hermanos, en una forma tan simple? Simple y claro. Un autor lo dijo de este modo: tenga algo que decir y dígalo tan claramente como sea posible. Ese es el consejo que se le debe dar a todo predicador. Tú tienes algo que decir, dilo tan claramente como sea posible. Nuestras palabras deben ser familiares y llanas. Por supuesto, palabras familiares y llanas en un contexto pueden ser sofisticadas en otro. Y cada cual debe saber a la congregación a la que le predica. Si tú estás en un campo y le estás predicando a labriegos, a campesinos que trabajan con la tierra, bueno, para ellos palabras llanas significa una cosa. Pero si tú estás predicando en un medio de personas profesionales, universitarias, palabras llanas significa otra cosa. El punto es que yo debo predicar para que la gente me entienda, aunque una advertencia: no por eso debemos ser vulgares. No por eso debemos ser vulgares ni chabacanos. Algunas personas pueden rebajar la dignidad del mensaje que predican en su afán por hacerse entender. Pero una cosa no es necesaria para lograr la otra. Los apóstoles ministraron a gente sencilla, algunas de ellas viviendo en extrema pobreza, pero nunca fueron vulgares. Nunca fueron vulgares. De hecho, yo tengo la teoría de que el púlpito debe tener una labor didáctica adicional. El púlpito no es para enseñar a la gente a hablar bien. Pero cuando un predicador habla simple, claro, llano, pero correcto, educa a su iglesia. Educa a su iglesia. En otras palabras, en vez de ser vulgares para hacernos entender, vamos a levantar el nivel de la iglesia para que entiendan lo que estamos diciendo. Con palabras claras, simples y llanas. Aquí debo añadir que no solo nuestras palabras deben ser simples y claras, sino también nuestras oraciones. Las palabras y las oraciones, en la generalidad de los casos, son mejores las oraciones breves, con pocas frases subordinadas. Hay personas que dan muchas vueltas. La casa de la esquina del señor aquel que compró la farmacia pero luego quebró y entonces después se casó con la viuda que vive en la otra cuadra de allá y que entonces después chocó el carro. Esa casa se está quemando. Demasiado vuelta. Juan Carlos Rail, un famoso predicador del siglo pasado, decía: prediquen como si fueran asmáticos.
Eso es un buen consejo. Prediquen como si fueran asmáticos. Los que no saben lo que es tener un ataque de asma, yo sé lo que es eso, no entenderán esa ilustración, pero cuando está con poca respiración, tiene que hablar rápido. Y no es que hablen rápido, es que usen frases breves en la mayoría de los casos. En segundo lugar, además de ser simples, nuestras palabras deben ser vívidas. Vívidas. Deben ser cuidadosamente escogidas para que la gente visualice lo que estamos diciendo. Recuerden que un buen orador es aquel que convierte los oídos en ojos. Un buen orador es aquel que convierte los oídos en ojos. Y he aquí un buen ejemplo de esa clase de predicación. Hay un sermón de Spurgeon en el libro El Pastor y su Persona que se titula Un Nuevo Comienzo. Yo no sé cuántas veces yo he leído este sermón a lo largo de toda mi vida cristiana. Este librito cayó en mis manos en el año 1979 y le doy gracias al Señor porque estaba recién convertido y este sermón de manera particular me ha sido tremendamente útil. Spurgeon dice aquí, decaer no exige cuidados ni esfuerzo. Puede conseguirse sin siquiera desearlo. En cierta medida puede venir en oposición a nuestros deseos. Podemos decaer sin darnos cuenta siquiera, y mucho más fácilmente cuando nos imaginamos ser ricos y estar en la prosperidad. Mediante una ley a la que no tenemos que contribuir, gravitamos hacia un nivel inferior. No deis cuerda al reloj y las ruedecillas pronto dejarán de funcionar, y el antiguo reloj de la escalera se quedará inmóvil, inútil, silencioso, muerto, como un ataúd apoyado contra la pared. Oiga, qué vívido es esa imagen. Administrar bien una granja requiere labor constante y atenta vigilancia, pero abandonar la tierra hasta que no pueda alimentar ni a un pajarito es cosa fácil que cualquier vago puede hacer. Basta dejarla o sacar de ella cosecha tras cosecha sin darle abono ni descanso y los campos fértiles se convertirán en estériles y el jardín en un desierto. Así ocurre con nosotros mismos. Dejad simplemente de dar cuerda al alma con la oración diaria y pronto decaeréis. Descuidad solamente el cultivo del corazón y las espinas y brezos crecerán sin ayuda. Abandonad vuestra vida espiritual y todo vuestro ser se resentirá. Este es un lenguaje vívido que todo el mundo entiende. No cuides tu vida espiritual y vas a decaer. Eso es lo que Spurgeon está diciendo. Pero lo dice en una forma tan gráfica que ya uno se imagina ese campo lleno de hierba mala, uno se imagina ese reloj contra la pared, inútil, silencioso, como un ataúd, y uno se ve a sí mismo lánguido, inútil, que no sirve para nada. Esto es un lenguaje vívido. En tercer lugar, nuestras palabras deben ser precisas. Nuestras palabras deben ser precisas. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Y eso qué significa? Di lo que tú quieres decir. Di lo que tú quieres decir. En ese sentido, debemos tener cuidado con el uso exagerado de los superlativos. El uso exagerado de los superlativos. Hermanos, alguien dijo una vez con mucha razón que cuando se emiten muchas monedas el dinero se devalúa. Cuando usamos demasiado superlativo la gente después no nos hace caso. C.S. Lewis decía que una de las formas más comunes en que algunos oradores cometen verbicidio, asesinan las palabras, es por inflación. Inflan las palabras demasiado. Por ejemplo, dicen terriblemente, cuando tal vez debieron decir muy, no era terriblemente malo, era simplemente muy malo. O tal vez simplemente malo. No diga terriblemente malo si no era terrible. O usan
tremendo en vez de gran. Es un tremendo problema. Pero tal vez era simplemente un gran problema o un problema. ¿Recuerdan a Pedrito y el lobo? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando vino el lobo nadie le creyó. Cuando nos acostumbramos a hablar con tantos superlativos, luego la gente no nos creerá cuando lo usemos apropiadamente. Hermanos, esto que voy a hablar en esta mañana es tremendamente importante. Asegúrate de que es tremendamente importante. Porque llegará el momento cuando tú digas que algo es tremendamente importante y la gente dirá, eso es lo que él dice. Él acostumbra a decir eso en todos los sermones. Debemos hablar de tal manera que cuando digamos a nuestra gente que algo es terrible, la gente crea que es terrible. La gente crea que es terrible. No cometamos verbicidio por inflación. Bien, hermanos, hasta aquí algunos consejos prácticos que pueden sernos útiles, que pueden sernos de ayuda en la preparación de nuestros sermones. Muchas cosas más hubieran podido ser dichas sobre este tema, pero debemos limitarnos al tiempo que tenemos disponible. Yo sé que todo esto que hemos dicho aquí en estas conferencias puede parecernos difíciles, y algunas cosas lo son, pero hermanos, no estamos solos en esta tarea. Si Dios te ha llamado a predicar su palabra, Él te ha dado también los dones, y Él te sostendrá en el desempeño de tu labor. Nuestra responsabilidad es ser fieles en el uso de lo que Él nos ha dado, ministrando en el lugar en el que Él nos ha colocado. Cada cual conforme a lo que Dios le dio. Hermanos, siempre habrá predicadores que predicarán mejor que nosotros. Siempre habrá predicadores que predicarán mejor que nosotros. Y eso debe ser motivo de alegría si nosotros amamos el reino de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Que el ministerio de la palabra prospere, ya sea que prospere conmigo o que prospere con otro. Hermano, a veces estamos enredados con un texto bíblico y le hemos dado vuelta al asunto por arriba, por el medio, por abajo. Hemos orado y de repente vamos a un libro de alguien de más experiencia a ver cómo trató el asunto. Y él lo pone tan fácil. Y uno se pregunta, ¿por qué yo no tengo esa capacidad? Bueno, mi hermano, Dios le dio a él esa capacidad, no me la dio a mí. Pero cada cual debe ministrar conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene. Nuestro Dios no es como Faraón. Él no nos va a pedir que hagamos ladrillo y no nos va a dar la paja. Cada cual conforme a lo que tiene. De lo que yo debo asegurarme es que no haya nadie que sea más fiel que yo con lo que yo tengo. Nadie que sea más fiel que yo. Si son mejores predicadores, oremos por ellos para que Dios siga usándolos en su obra cada vez más ampliamente. Pero si son más fieles, oraré por mí para que Dios me dé un corazón como el de ellos. Bueno, yo no voy a predicar como ellos predicaban, pero yo quiero ser tan fieles como ellos fueron fieles. Yo no voy a ser tan buen predicador como Spurgeon, yo no voy a ser tan buen predicador como Whitefield, pero ellos eran hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras. Ellos no eran superhombres si ellos fueron fieles a Dios en predicar con lo que Dios les dio y ministrar con lo que Dios les dio. Tú y yo tenemos que ser igualmente de fieles. No vamos a ser igualmente de buenos, pero vamos a ser igualmente de fieles. El predicador eminente y el que no lo es tanto, ambos participan de un enorme privilegio. Ambos son embajadores del Rey de los cielos. No solo es embajador el que predica bien y excelentemente bien. No, hermanos, todo aquel que ha sido llamado por Dios a predicar su palabra es un embajador del Rey de los cielos. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra gloria. Por eso le decía Guillermo Carey a su hijo mío,
Si Dios te llama a predicar su palabra, no te rebajes a ser embajador del rey de Inglaterra. No te rebajes a ser embajador del rey de Inglaterra. Que Dios nos ayude y nos prospere en nuestros ministerios, de tal manera que las ovejas del rebaño de Cristo sean adecuadamente alimentadas y pastoreadas a través de nuestra ministración. Vamos a orar. Te damos gracias, oh bendito Señor y Dios nuestro, por tu palabra que ha sido expuesta. Padre nuestro, Señor y Dios Todopoderoso, te suplicamos que tú nos ayudes a usar estas herramientas, no para ser predicadores famosos, sino para ser predicadores fieles, pastores que alimenten el rebaño adecuadamente para la gloria de tu nombre y el bien de las almas. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, en Cristo nuestro precioso Salvador. Amén.